Estudio de la Atalaya, preguntas y respuestas, artículo 1, semana 13 al 19 de junio de 2022, darle a Jehová lo mejor de nosotros nos hace felices. Pregunta del párrafo 1. ¿Qué nos hace sentir felices? Como dice Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Cuando damos de nuestro tiempo y energías para ayudar a otros en el ministerio y también a nuestros hermanos, eso nos hace verdaderamente felices. Hay más felicidad en dar que recibir, por ello cuando estamos en el ministerio cristiano y ayudamos a nuestros hermanos, sentimos esa felicidad ya que ella es uno de los frutos del Espíritu. Y como cristianos somos felices cuando estamos muy ocupados en el ministerio y ayudando a nuestros hermanos. Pregunta del párrafo 2 y 3. Parea, teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 6:4, que nos ayudará a no perder la alegría. El apóstol Pablo menciona en Gálatas 6:4. Primero, tendremos razones para alegrarnos por lo que hacemos en nuestro servicio a Jehová si le damos lo mejor de nosotros. Segundo, no debemos compararnos con otros. Una manera de no perder la alegría es dándole a Jehová lo mejor de nosotros, según nuestras circunstancias. Así siempre estaremos felices porque sabemos que hemos hecho todo lo posible por Jehová. Y otra idea para no perder la alegría es no compararnos con otros. Si tenemos algún punto fuerte usémoslo, pero siempre dando gracias a Jehová, puesto que todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y si otros hermanos son más hábiles que nosotros en diferentes aspectos, alegrémonos y aprendamos de ellos. Pregunta B. ¿Qué analizaremos en este artículo? Veremos que nos ayudará a no desanimarnos si creemos que no podemos hacer todo lo que queremos. También revisaremos cómo usar bien cualquier habilidad que tengamos y lo que podemos aprender de otros. En este artículo, veremos que nos ayudará a no desanimarnos si nos parece que no podemos hacer en nuestro servicio todo lo que deseamos. Pregunta del párrafo 4. ¿Qué podría desanimarnos? Menciona el ejemplo de Carol. Hay hermanos se sienten desanimados porque debido a la edad o la mala salud no pueden hacer tanto como quisieran en su servicio a Jehová. Eso le pasaba a una hermana llamada Carol, que en un tiempo sirvió donde se necesitaba ayuda para predicar. Carol desea hacer todo lo que puede por Jehová, y eso tiene mucho mérito. Podemos estar seguros de que Dios, que es tan compasivo, valora su buena disposición. Y esta hermana llegó a dirigir 35 cursos bíblicos y ayudó a varias personas a bautizarse. Pero como se ha comentado, esta hermana enfermó y se sentía desanimada. Menciona que siente que no es tan fiel como otros hermanos que pueden hacer más. Y hoy día hay hermanos que se pueden sentir como esta hermana. Pero sabemos que Jehová no es injusto y no olvida lo que hacemos por Él. Así que si hacemos todo lo que hacemos por Él, así que si hacemos todo lo posible, podemos estar seguros de que Jehová valora nuestra buena disposición. Pregunta del párrafo 5. Parte A. ¿Qué debemos recordar si nos sentimos desanimados porque no podemos hacer todo lo que deseamos? Recordemos que es Él quien decide lo que le agrada y lo que no. Si le damos lo mejor de nosotros, Él nos dirá, bien hecho. Si nos sentimos desanimados porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos, recordemos que Jehová espera que le demos lo mejor de nosotros, que hagamos todo lo que podamos. Jehová es compasivo y ve nuestras circunstancias y no nos va a exigir más de lo que no podamos dar. Jehová quiere que hagamos lo que podamos de acuerdo a nuestras circunstancias. Por ejemplo, una hermana puede tener 80 años y sentirse desanimada porque no puede hacer lo mismo que cuando tenía 40 años. Pero la hermana sigue dando lo mejor de ella a pesar de sus circunstancias. Pregunta B. ¿Cómo le ha dado siempre a Jehová lo mejor de él el hermano de las imágenes de este artículo? Si este hermano le dio lo mejor a Jehová a los 40 años y continúa haciéndolo a los 80, en realidad nunca dejó de dar lo mejor de sí. Si empezamos a pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente para agradar a Jehová, recordemos que Él decide lo que le agrada y lo que no. Se ve al hermano en diferentes etapas de su vida. Cuando era joven y tenía fuerzas aprovechó para servir en Betel. Luego se hizo precursor junto con su esposa y enseñó a sus hijas a predicar.
Y por último, ahora que ya es mayor, le sigue dando lo mejor a Jehová. Carta. Pregunta del párrafo 6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de María? Esta hermana se sentía deprimida, debido a una enfermedad no podía hacer tanto como antes. Entonces se enteró de que otra hermana estaba en cama y buscó la manera de ayudarla. Esto nos enseña a no centrarnos en nuestros problemas y en lo que ya no podemos hacer, sino más bien centrarnos en lo que sí podemos hacer y ayudar a otros que también tienen dificultades. Y el ejemplo de esta hermana es algo realmente útil. Ella también cuenta que hizo planes para ir a casa de la otra hermana y predicar juntas por teléfono y por carta. Así, de esta manera, si nos centramos en ayudar a otros que también lo pasan mal, despejamos la mente de nuestros propios problemas y estaremos felices y satisfechos por el bien que hicimos. Aunque estaba enferma y se sentía deprimida y pensaba que ya no valía para nada, se dio cuenta que había otra hermana que estaba en cama, buscó maneras de ayudarla y cuenta, hice planes para ir a su casa y predicar con ella por teléfono y por carta. Siempre volvía a casa feliz y satisfecha de haber podido ayudar a mi hermana. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué buen consejo les dio el apóstol Pedro a los cristianos? En la primera carta que el apóstol Pedro escribió por inspiración, aconsejó a sus hermanos que usaran cualquier don o talento que tuvieran para animar a sus compañeros cristianos. Escribió, según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios. Y puede pasar que haya hermanos que por su humildad o porque no quieren crear envidia en otros, se refrenen de mostrar sus habilidades al máximo. Aunque tienen buenas intenciones y no lo hacen con maldad, no estarían dando a Jehová lo mejor. Pregunta del párrafo 8. De acuerdo con 1 Corintios, no deberíamos presumir de nuestras habilidades. No debemos presumir porque esas habilidades no las tenemos por nuestros méritos, sino que las hemos recibido de Jehová. Una cosa es aprovechar una habilidad y otra muy distinta es presumir de ella. Y el párrafo menciona un ejemplo muy sencillo. Quizás con buena intención queremos contar al grupo de predicación cómo hemos conseguido un curso bíblico porque eso animará al grupo. Pero oímos que una hermana está contando cómo consiguió dejar una revista a una persona. Entonces haremos bien en usar el buen juicio y no contar nuestra experiencia en esta ocasión para no quitar la alegría a la hermana. Es posible que tengamos una habilidad que sobresalga, pero no debemos presumir de ella para sobresalir sobre los demás. Si tenemos un don, ¿cómo usarlo a favor de nuestros hermanos? Pregunta del párrafo 9. ¿Cómo deberíamos utilizar nuestros talentos? Recordemos que cualquier habilidad que tengamos nos la ha dado Dios. Así que usémosla para animar a la congregación, no para lucirnos. Cuando usamos nuestras energías y talentos para hacer la voluntad de Dios, tenemos razones para alegrarnos. Nuestros talentos debemos usarlos para animar a la congregación y hacer la voluntad de Dios, no para lucirnos. Como dice Filipenses 2:3, no hacer nada motivados por un espíritu egocéntrico, sino humildes y pensar que los demás son superiores a nosotros. Queremos reconocer que esas habilidades las hemos recibido de Jehová y deben ser usadas para animar a la congregación. Pregunta del párrafo 10. ¿Por qué es absurdo compararnos con los demás? Es absurdo porque quizás nosotros destaquemos en algún aspecto, pero Él destacará en otros aspectos que quizás a nosotros nos cuentan más. Lo importante es aprender unos de otros y aportar nuestro granito de arena a la congregación. Porque no todos tenemos el mismo punto fuerte. Por ejemplo, alguien puede ser muy bueno dando discursos públicos, pero otro puede ser hospitalario, otros tienen éxito criando bien a sus hijos o muy entusiasta en la predicación. Es una buena combinación para usar nuestros talentos y servir a Jehová y ayudar a nuestros hermanos. Pregunta del párrafo 11. ¿Por qué debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús? Porque Él es el mejor modelo en el que fijarnos. Podemos aprender de sus hermosas cualidades y de su manera de actuar. Además, si lo hacemos seremos mejores siervos de Jehová y tendremos mejores resultados en el ministerio. Aunque es un modelo perfecto, pero sus hermosas cualidades y su manera es digno de imitarlo.
Eso nos hará mejores siervos de Jehová y tendremos mejores resultados en el ministerio. Pregunta del Fo 12 y 13. ¿Qué aprendemos del rey David? La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que, a pesar de sus imperfecciones, son buenos ejemplos para nosotros. Uno de ellos es el rey David. Hablando de él, Jehová dijo: he encontrado a un hombre que complace a mi corazón. A pesar de ser imperfecto, en Hechos 13:22, Jehová se refiere a David como un hombre que ha complacido su corazón. Aunque cometió errores graves, aceptó la disciplina y se arrepintió de corazón y por eso Jehová lo perdonó. Así que es un excelente ejemplo a imitar. Y el ejemplo de David nos puede ayudar a meditar en cómo respondemos nosotros cuando nos aconsejan, si culpo a otros de mis actos o si nos esforzamos por no repetir los mismos errores. Si comparamos nuestras respuestas con los siervos fieles del pasado que aparecen en la Biblia, podremos saber si lo estamos haciendo bien. Jehová dijo de David: he encontrado a un hombre que complace a mi corazón. Era un hombre que reconocía sus errores sin poner excusas y corregir su manera de actuar. ¿Cómo respondo cuando alguien me aconseja? ¿Reconozco enseguida mis errores o intento poner excusas? ¿Es mi primera reacción culpar a otros? Me esfuerzo por no repetir mis faltas. Pregunta del párrafo 14. ¿Cómo nos beneficia fijarnos en el ejemplo de otros cristianos? Podemos aprender mucho de nuestros hermanos, sean jóvenes o mayores. Quizás pensemos en alguien de nuestra congregación que esté afrontando con fe pruebas como la presión de otros jóvenes, la oposición familiar o la mala salud. Si nos fijamos en su ejemplo, aprenderemos cosas que nos ayudarán a hacer frente a nuestras dificultades. Nos beneficia porque en nuestra propia congregación siempre encontraremos ejemplos de hermanos fieles, ya sean jóvenes o mayores. Muchas cosas que nos ayudarán a hacer frente a nuestras dificultades. Hay hermanos en nuestra congregación que afrontan situaciones difíciles con otros jóvenes, opresión familiar o con mala salud. Fijarnos en esos ejemplos nos ayudará a hacer frente a nuestras dificultades. Pregunta del párrafo 15. ¿Qué consejo del apóstol Pablo nos ayudará a seguir sirviendo a Jehová con felicidad? Pablo dijo en su carta a los Efesios que cada uno hiciera todo lo posible para edificar el cuerpo del Cristo. Y añadió: cuando cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el amor. Pablo dijo a los Efesios que hicieran todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu y para edificar el cuerpo de Cristo. Si cada miembro de la congregación da lo mejor a Jehová y cumplimos bien con nuestras responsabilidades, reinará la paz y la unidad en las congregaciones. Pregunta del párrafo 16. Pregunta del párrafo 16. ¿Qué objetivo debe ponerse? Hebreos 6:10. Debemos ponernos el objetivo de no compararse con los demás. En vez de eso, fíjese en Jesús y esfuércese por copiar sus cualidades. Como dice Hebreos 6:10, sabemos que Jehová no es injusto para olvidar todo lo que hacemos por servirle. Así que podemos ponernos el objetivo de hacer todo lo posible por Jehová y estar contentos por ello, y no compararnos con los demás. También nos podemos fijar en Jesús y esforzarnos por copiar sus hermosas cualidades. Y examinar los ejemplos de siervos fieles del pasado y de nuestros días para aprender de ellos. En vez de compararnos con otros, queremos fijarnos en el modelo de Jesús y copiar sus cualidades. Queremos dar lo mejor a Jehová ya que Él reconoce nuestras obras y sabe lo que hacemos por Él. ¿Qué respondería? Preguntas repaso. ¿Por qué no debemos compararnos con los demás? Si no tenemos cuidado, podríamos caer en la trampa de comparar nuestros puntos fuertes con los puntos débiles de los demás. No debemos compararnos con los demás porque nos podríamos sentir mal y desanimarnos. No debemos compararnos porque nunca va a ser algo positivo. Cada hermano tiene sus habilidades y de lo que se trata es que cada uno aporte lo que queda a la congregación según sus circunstancias. Porque eso podría desanimarnos y no darle a Jehová lo que Él se merece. Queremos concentrarnos en ayudar a otros y ver sus buenas cualidades por los cuales admirarlos e imitarlos. ¿Por qué seguimos sirviendo a Jehová con felicidad incluso cuando no podemos hacer todo lo que deseamos?
Si a veces nos sentimos desanimados porque no podemos hacer todo lo que deseamos, preguntémonos, ¿qué espera Jehová de mí? Espera que le demos lo mejor de nosotros, es decir, que hagamos que podamos según nuestras circunstancias. Estamos felices porque Jehová nunca nos va a exigir más de lo que podemos dar. Así que saber que Jehová es compasivo y que valora todo esfuerzo que hacemos por servirle nos hace estar felices a pesar de las limitaciones que tengamos. Si le damos todo lo que podemos dar a Jehová, se complace en nuestro servicio. Él valora nuestros esfuerzos por complacerlo. ¿Qué podemos hacer para beneficiarnos del buen ejemplo de otros? Si nos fijamos en su ejemplo, aprenderemos cosas que nos ayudarán a hacer frente a nuestras dificultades. Sin duda, nos dan innumerables razones para alegrarnos. Para beneficiarnos de esos buenos ejemplos tenemos que fijarnos en esas personas y sus cualidades. Gracias a la Biblia podemos aprender muchos ejemplos del pasado. Y también podemos aprender cosas de nuestros hermanos de la congregación que nos van a ayudar a hacer frente a nuestras cualidades. No queremos compararnos con los demás, más bien aprender de sus hermosas cualidades y de su manera de actuar. El ejemplo perfecto de Jesús nos ayudará mucho a mejorar. O como el rey David, a no buscar excusas